Tengo el tiempo con nosotros en este 2 de abril para poder entablar esta nota. Alfredo Bernardi, mi nombre es Carlos. Alfredo, bienvenido. Gracias por tener este tiempo con nosotros. Hola Carlos, buen día y hola a todos en el 7. Gracias por acompañarnos. Bueno, y vamos a hacer un repaso un poco lo que te tocaba a vos también en aquella época de Malvinas, transmitir, y en este caso tenemos que hablar del gráfico, ¿no? Así es, yo en esa época tenía 14 años, también en algún momento puse plata para la colecta con la que Ah, mira, tenía mira. me escuchaba recién y nunca se supo qué pasó. Ujú. Pero bueno, un poco el trabajo que es el gráfico de las Malvinas, es eh, repasar desde lo que se vivía ahí en el deporte, la conducta de una revista que fue emblemática para aquellos que tenemos más de 40 años y que durante el conflicto del Atlántico Sur fue protagonista de la comunicación, al igual que otras revistas de la Editorial Atlántica como Gente o como Somos, Ujú. y buscando la mirada en el deporte, que a lo mejor a veces no se la mira de la misma manera, pero tuvo un protagonismo importante y fue del gráfico, por todo lo que se vivía en el deporte en ese momento, paralelamente a la guerra, fue un tanque de información también de Atlántida, ¿no? Alfredo, claro, porque se vivía una guerra, pero había, ¿cómo hacía el gráfico para comunicarlo? Y bueno, pero hay momentos y etapas tremendas, ¿eh? Por supuesto, durante las 11 semanas que duró la guerra, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, Eh, en Argentina tenía un seleccionado de fútbol dirigido por César Luis Menotti que se estaba preparando para defender el título del 78 en España. Ujú. Guillermo Vila fue campeón de Montecarlo. Los Pumas, bajo el seudónimo de eh, Sudamérica 15, por el tema del apartheid, jugó en Sudáfrica y le ganó por primera vez a los Springboks 21-12 con tantos de Hugo Porta. Santos Benigno Laciar fue campeón de los Moscas en México. Eh, Se disputó un partido entre Argentina e Inglaterra por hockey sobre patines Ujú. en el Mundial de Portugal. Y bueno, y el gráfico, no solo, la idea fue ver en este libro como el triunfalismo salpicó las publicaciones de la época, Claro. hacer un estudio sobre portadas editoriales, edición y diagrama de la revista, y la constatación de que el gráfico expresó su mensaje de apoyo a través de artículos editoriales, eh, y no bajo los textos de sus periodistas. También una cosa característica fue el cambio del logo, cambió su tradicional logo rojo por un logo celeste y blanco. Ujú. Y bueno, el estudio de lo que tratamos de hacer acá es diferenciar los periodos en periodos durante el conflicto de lo que fue la emisión de ese mensaje, ¿no? Ujú. Eh, Sí. sí, No, sí, decime. pensaba, digo, el gráfico, ¿qué comentaba sobre la guerra de Malvinas, a diferencia por ahí de otros medios? El gráfico tiene la particularidad de que, como yo te decía, en primer lugar, el tema del título. Sí. En segundo lugar, las editoriales. 8 de 11 editoriales de una revista deportiva estuvieron dedicadas a la guerra, a distintas facetas de la guerra. Los títulos serán totalmente agresivos y orientados. Hay una entrevista, por ejemplo, emblemática a Menotti que dice Menotti entre la guerra y la paz, y un título de una página al estilo Ujú. del gráfico, y en ningún momento la nota o la entrevista se habla de la guerra. Claro. Eh, Hay una continuidad, hay dos tapas emblemáticas también, valga la redundancia, por la época de mediados de mayo, de gente que dicen una semana estamos ganando y en la otra seguimos ganando. Eh, y en ese momento tuvo una etapa del gráfico que estuvo acompañada por una editorial del director de Atlántida, Ujú. que era Constancio Vigil, en la cual se le mandaba una carta a Joao Belange para dar una versión, no solo una versión política de por qué se inició la guerra, sino también una versión triunfalista del mismo, a diferencia de lo que por lo mejor se decía en otros lugares del mundo. La característica del gráfico, por ejemplo, fue muy importante, es que fue la primera revista
que llegó al continente, 1.000 ejemplares, del continente a las islas, 1.000 ejemplares por pedido de las Fuerzas Armadas. Mira. Y una búsqueda que se ve latente en llevar el exitismo al lector. Cuando vi las ganas en Monte Carlo, hay una columna de opinión del propio Vilas diciendo que el himno era escuchar el himno fue lo más importante para él después, junto con la victoria. Laciar tiene una columna de la misma manera cuando sale campeón del mundo diciendo solamente pensó en la patria. Y hasta tenés en el momento en el cual el Papa Juan Pablo II visita a la Argentina sobre el cierre de la guerra, una editorial dedicada a la visita del Papa. Y otros, como yo te señalaba anteriormente, una edición de notas cuyos títulos aludían a la guerra y sin mención a ella en los textos, ¿no? Claro. También está una crónica muy buena, ajustada y descriptiva de Juan José Pano, que era en ese momento estaba como enviado previo al Mundial, porque lo que hay que entender o lo que hay que recordar también, como forma de paréntesis, que la rendición o la capitulación en Puerto Argentino sucede un día después del debut de Argentina en España. Y yo te decía, esa cobertura especial de Juan José Pano es un partido que juega en Argentina e Inglaterra, en Portugal, por el Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines. Argentina también había sido campeón mundial de hockey sobre patines en el año 78 y se jugaba en San Juan y se jugaba el Mundial en Portugal. Y ahí hace una crónica minuciosa, Pano, y cuenta cómo fue un partido entre los equipos en los cuales no se podían saludar, no se podían dar la mano, y cómo el deporte estaba en el medio de todo eso. Después, durante la investigación, también se pudieron ver algunos detalles importantes, como que el embajador argentino, que era Gómez Centurión en ese momento, pide plata, le recibe un pedido de plata por parte de algunos hinchas argentinos, que en su mayoría eran exiliados por la dictadura, y ellos, él accede a darles ese dinero, y con ese dinero ellos hacen una bandera que habla de la dictadura asesina, y la desesperación del embajador por sacar esa bandera porque formaba parte de un gobierno de facto. Claro. También tenemos una carta de un soldado a Maradona, también, que es muy importante. Después, quien fue el autor de esa nota, que fue Guillermo Blanco, trató de juntarlos y bueno, cuenta un poco el relato del pedido de ese soldado de decirle a Maradona que se iba a identificar con ellos y los iba a escuchar. Y otro tema muy importante es que durante todo el conflicto, como yo te señalé, hay una mención entre títulos editoriales, y a partir del cese de la guerra hay una abrupta desaparición de un tema en la revista. Con lo cual, un poco lo que hace este libro es repasar ese momento, ver cómo fue ese trabajo y hacer un estudio de un medio, de una editorial que fue una gran formadora de opinión durante varias décadas en la Argentina. Alfredo, por aquellos que nos estén escuchando, Alfredo Bernardi escribió este libro, se llama El Gráfico de las Malvinas, periodismo deportivo en tiempos de guerra. Ahí van a poder ver todo este relato que está comentando y estos detalles, digo, que son difíciles por ahí de encontrar en otros lugares, pues te llevó bastante tiempo hacer también el trabajo, ¿no? Este trabajo formó parte de un trabajo, vale la redundancia, es un trabajo de investigación de tesis para hace años, y yo lo publiqué hace unos años con motivo del 40º aniversario de la guerra. Sí, es no solo un trabajo de investigación sobre lo hecho sobre las revistas, sino que es una innovación, porque la editorial Atlántida, toda su actuación durante la dictadura fue estudiada. La primera que estudia esto es una argentina de la Universidad de Bolonia, que se llama Lucrecia Escudero, que trabaja todas las revistas durante la dictadura, y el Gráfico no es tocado en su investigación. Mira. Después hubo otra serie de trabajos que se produjeron sobre el Gráfico, pero con relación al Mundial 78, pero nada sobre la guerra. Vos sabés que te estaba escuchando atentamente, y digo, esto de cómo después de la guerra el diario, como el Gráfico, le pasa algo, ¿no? Ahí es como... el Gráfico no habla más nada, claro. No se dice más nada sobre la guerra, nada más.
Y no se sabe por qué, qué pasó, por qué, qué tan brusco. Como pasó en toda la Argentina, Sí, se negó. se Empezó negó. una etapa de negación hasta que, es más, Mm. eh, ahí tenemos algunos colegas, algunos de ellos periodistas deportivos, que yo tengo un gran amigo, periodista deportivo, Marcelo Rosasco, que cuenta cómo fue la vuelta. Hoy es profesor en la escuela de Portea, Ujú. y cuenta cómo fue la vuelta, y ellos vuelven en silencio. Acá los chicos volvieron y durante mucho tiempo volvían a su casa como si no hubiera pasado nada. Claro. Hubo aquellos que somos más grandes nos acordamos que después terminó la guerra y nada, había que negar todo lo que pasó, hasta que en un momento, bueno, obviamente todo esto se va reivindicando por todo lo que significa Malvinas, y por lo que realmente es que son argentinas, ¿no? Ujú. Sí, tal cual. Bueno, la verdad que es muy interesante el libro, digo, uno si tiene la oportunidad de hojearlo, cómo el gráfico marcó ahí también esto de contar las noticias, pero pasaba también en otros medios, ¿no? Digo, si hiciste ahí como un repaso de la historia, pasaba con la mayoría de los medios. Con todos los medios pasó lo Claro, mismo, claro. en todos los medios pasó lo mismo, y bueno, también esto fue el colorario de la dictadura, como te decía, Ujú. y el surgimiento de la democracia que hoy celebramos en nuestro país. Pero bueno, todo eso fue parte de ese tumultuoso 82, en el cual se pasó de esta euforia en lo que es materia de comunicación y de contar una versión de los hechos a una Mm. abrupta negación, ¿no? Ujú. También me llama que deportivamente la Argentina no haya sido por ahí corrida de algunos eventos deportivos, a pesar de que tener una guerra, ¿no? Es que, bueno, por ejemplo, otro tema que yo no te cité: acá se jugó la final del campeonato nacional en medio de la guerra, y Ferro le gana a Quilmes. Claro, O una sea, acá, locura. digamos, yo te lo hablo desde una visión porteña por vivir en Buenos Aires, pero acá la vida Claro. seguía igual. No había no se paró nada, no se paraban las actividades, todo era lo mismo. Eso estaba lejos en la Patagonia, Mm. pero se tenía una permanente información especialmente a través de Canal 7, que tenía sus enviados, en ese momento ATC, pero acá todo seguía como si no pasara nada. De hecho, Mm. hasta en medio de mayo vino un equipo vino el seleccionado de la Unión Soviética, eh, que participó en el Mundial, jugó en el grupo con Brasil, y jugó un partido en Olavarría con Loma Negra, Mira. en el equipo de Amalia Fortabat, que era un equipo que en ese momento estaba intentando meterse en el campeonato de primera, necesitaba clasificarse 3 años seguidos entre los cuartos final para poder entrar. Es un proyecto que después quedó trunco, pero termina yendo a jugar a Olavarría, el seleccionado de la Unión Soviética. La vida, sobre todo lo que era deportivo, Mm. no se frenó por la guerra. Mm. Qué loco, ¿eh? No, Se jugó un River y Boca, claro. bueno, pasó, todo seguía. Mm. A lo sumo por ahí alguna bandera, ¿no? Que aparecía, ¿no? Esta cosa del apoyo Sí, por las hinchadas, quizás, por los clubes. sí, no solo no de apoyo, sino que en todos los deportes, vos hablabas de la colecta antes de iniciar la nota, y Mm. estaba Sí. lo que se llamaba el Fondo Patriótico, y que el gráfico en una sección que se llamaba Deporte y Empresa iba mostrando. El Fondo Patriótico iba a distintos partidos. Hay Ujú. una vez que muestran el turismo carretera, después muestran un casi que es de rugby también. Fue el Fondo Patriótico a hacer la colecta. También había jugadores o deportistas. Vilas en un momento también, Guillermo Vilas, eh, hace la donación, y el gráfico publica la donación. No nos olvidemos que también todo formó parte de un contexto que fue las 24 horas de Malvinas, Ujú. que es un programa que hacen Cacho Fontana y Pinky de 24 horas, en el cual desde Maradona, Mirta Legrand y todas las personas famosas de la Argentina y no famosas pasaban por ese programa y donaban cosas Mm. para enviárselas a soldados que seguramente nunca llegaron, ¿no?
Qué loco. Bueno, ahí estamos el repaso de la historia. Digo, para aquellos que que tengan la oportunidad que compren el libro, que se llama, como mencionamos, El Gráfico y las Malvinas, periodismo deportivo en tiempo de guerra, Alfredo Bernardi. ¿Hoy vas a estar exponiendo en algún lado? ¿Vas a estar charlando en algún lado? No, hoy Ujú. no. Ya hicimos algunas presentaciones en un tiempito atrás, este, no, hoy no, hoy eso, terminando este feriado eterno, estos 6 días eternos de feriado, pero sin presentación. Bien, bueno, te agradecemos. Igual la gente te puede ubicar, estás en redes, estás trabajando en algún proyecto nuevo. Estoy trabajando en otro proyecto de deporte y política, Ujú. siempre vinculado con la Argentina, un proyecto un poco grande y en redes me puedo buscar por nombre y apellido que estoy en redes este, y está vinculada también a lo que es el libro, así que Bien, bien. Me es interesa eso de política y el deporte, ¿eh? Me interesa, esperemos que lo tengas dentro de poco. sí, lo que pasa es que la Argentina tiene muchísimos casos, no está exenta a un fenómeno que cada vez crece más y que es la vinculación directa de la política en distintos ámbitos y el deporte. Ujú. Desde no solamente lo que tiene que ver con con la actividad deportiva en sí, sino con un montón de factores que están alrededor del deporte en los cuales la política está involucrada, desde la Ujú. construcción de un estadio, Dirigentes, ¿no? dirigentes que participan en la política y Claro. que forman parte también de clubes, Ujú. eh, o publicidades o distintas cosas en la cual la política en la Argentina especialmente, que es el punto en el campo de trabajo, a lo largo de distintos gobiernos y sin bandería política, tuvieron una relación o utilizaron al deporte como un vehículo de propaganda, ¿no? Ujú. Tal cual. Bueno, Alfredo Bernardi, agradecerte el tiempo. Hoy feriado con nosotros aquí en el EB7 Radio Tucumán. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todo el EB7 también por este espacio. Gracias. Periodista, historiador Alfredo Bernardi con nosotros. Nos vemos a esta hora.